La iglesia no es jesuita. La iglesia, yo no soy jesuita. Yo no soy jesuita. La iglesia tiene una rama que es jesuita y que nació con San Ignacio de Loyola. Y eso no viene de la iglesia, sino eso fue ya después en el paso de... Igual como las otras. Sí, pero ¿qué es? Es un grupo, como ejemplo los salesianos, los franciscanos, los agustinos, son grupitos dentro de la iglesia, es la misma iglesia, pero eso no es la iglesia. Sí, estaba leyendo. Entonces él viene a mostrar como si los jesuitas son la iglesia y vienen... Y Lutero era agustino. ¿Ah? Lutero era Lutero era agustino. agustino. Textos aislados. Textos aislados. Oye, a mí lo que ¿qué es texto aislado? Que ellos acostumbran a leer una cantidad para perder tiempo, para que la gente no llegue a concretizar nada. Yo simplemente, ¿qué es lo que yo hice, por ejemplo, con la carta de la iglesia? Le ahorré tiempo para no leerla toda, porque yo sabía dónde estaba, donde hablaba de la iglesia, qué tema estamos tocando de la iglesia. ¿Para qué voy a leer donde habla del amor? ¿Para qué voy a leer donde habla de otra cosa? Voy a leer donde dicen de la iglesia y donde nos dejan las cosas claras. Si no está claro, pues ¿para qué? Pero si está claro, ¿para qué voy a leer yo toda la carta o toda la Biblia? Si nos ponemos a leer toda la Biblia, no vamos a explicar nada. Para eso yo ahorré tiempo, yo ya la leí y les muestro a ustedes las partes necesarias. Entonces dicen, no, son versículos extraídos, ¿no? Son textos que ahorran de yo ponerme a leer toda la Biblia, porque ustedes no van a leer toda la Biblia. Y yo ya me la leí, entonces les paso a ustedes para que ustedes conozcan. Sigan. Que guardaba el sábado, que guardaba el sábado. Mire cómo es la palabra, mire cómo es la palabra. La iglesia no guardaba el sábado. La iglesia apostólica, los apóstoles guardaban era el domingo. Si usted lee Hechos 27. En Hechos dice no, solo que guardar el domingo. Apóstoles guardaban el sábado, pero en pregunta. Ah, pero ya, la cita es Hechos 27. El primer día de la semana nos reunimos para partir el pan. ¿De quién está hablando? ¿Los paganos? ¿Están hablando los judíos o están hablando los cristianos? El primer día de la semana nos reuníamos para la fracción del pan. Dígame si no son los apóstoles. Sí, aquí mejor dice, mire. ¿Cómo dice? El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. ¿Cómo él me viene a decir a mí que se reunían el sábado? Yo reto a cualquier adventista, también a su tío, que me dé el capítulo y versículo donde diga eso. El sábado se reunían los discípulos para la fracción del pan. Túmbeme la mentira mía. Háganme quedar mal en ridículo delante de la gente. ¿Por qué no lo hace? Si ellos lo primero que tienen que mostrar que el cura es mentiroso. El cura es mentiroso, demuestre que el cura es mentiroso. Pero no me diga mentiroso y no me demuestra. Yo sí le puedo decir mentiroso y lo demuestro. Otra, 1 Corintios 16:2. Mira, el primer día de la semana, reunidos. 16:2. Ajá. El primer día de la semana. Claro, el séptimo día es el sábado. Aquí dice los Primeras de domingos. Corintios, padre. ¿Mm? Primeras de Corintios. 16:2. El primer día de la semana. Los domingos cada uno de ustedes separe A ver. lo que pueda. ¿Cómo? Los domingos cada uno de ustedes separe lo que pueda, según lo que gane, sin esperar a mi llegada para hacer la colecta. A ver, dígame, ¿cuándo se reunían los cristianos? Si los cristianos se reunían el sábado y Pablo va a hacer la colecta el domingo, ¿quién le va a dar plata? Si se reúnen el sábado, ¿para qué hace colecta el domingo? ¿Quién le va a dar plata? Nadie. Si usted usa la lógica, dice los domingos, y los domingos en plural, o los primeros días de la semana, se reunían. ¿Cómo sabemos que se reunían? Porque Pablo dice, la colecta la van a recoger cuando estén reunidos los domingos. Entonces, los cristianos se reunían el domingo. ¿Sí
¿Y por qué se reunían el domingo? Porque ese día fue que Cristo resucitó. Si usted mira, cuando Cristo resucita, están reunidos el domingo. Juan 20, vamos a leer el 19. Cuando los discípulos están reunidos, ¿por qué se reúnen Dicen. En la tarde de aquel día, el primero de la semana, No está hablando del sábado, ¿verdad que no? Ajá, ¿quiénes se reunían? y estando los discípulos con las puertas cerradas por medio a los judíos, por miedo a los judíos, llegó Jesús, se puso en medio y les dijo, la paz esté con ustedes. No lo regañó, no lo peleó, le dijo, ustedes no pueden reunirse el domingo, ustedes tienen que reunirse el sábado. No, sino le digo, la paz esté con ustedes. ¿Cuál es la...? Juan 20, 19. Entonces Jesucristo, ¿por qué no lo regañó? Están reunidos los discípulos el día domingo. Y Jesucristo, oye, teológicamente, ¿qué significa que Jesucristo estaba en las puertas cerradas y Él llega y se reúne con ellos? Teológicamente está diciendo, Él confirma que de ahora en adelante los cristianos se van a reunir los domingos. Y que no van a estar solos. Que no van a estar solos, ¿sí, no? Ellos van a estar con Cristo. A diferencia de los judíos. Los judíos se reunían el sábado. Estos se reúnen el domingo. Luego, en el versículo 26 del capítulo 20, 8 días después. Nino, ¿Cómo es? Juan 20, 26. Juan 20, 26. 8 días después, 8 días después, también era domingo. ¿Qué pasó 8 días después? Juan 20, 26 dice... Ya, perdón, que no, 16, ¿no? 26. 26, de para otro lado. Ahí dice 8 días después, o sea, domingo. Aquí lo tengo, aquí lo tengo. Uy, chaval, me con lentes. Ujú. Ocho días. 8 días después estaba nuevamente allí dentro de los discípulos. Nuevamente, se repite. Y Tomás con ellos. Jesús llegó, estando cerradas las puertas, se puso en medio y les dijo, la paz esté con ustedes. No los regañó de nuevo. Los discípulos comienzan a reunirse el día domingo, distinto a los judíos. Entonces, en el día en que está reunido Jesús, le ponen ellos y le dice, la paz con ustedes, tranquilos, no se preocupen. Están reunidos por miedo a los judíos. Los judíos no iban a permitir que se reunieran el domingo. Ellos tenían que reunirse supuestamente el sábado. Pero ahora se reúnen el domingo. Están asustados. No están acostumbrados a reunirse el domingo. Ellos son judíos. Ellos son judíos. Ellos tienen que reunirse el sábado. Están asustados por miedo a los judíos. Porque ellos están violando la ley judía según que tenía que ser el sábado. Y tienen que hacerlo a escondidas. Y Jesús le dice, paz, tranquilo, tranquilo. La paz esté con ustedes. Y Jesús se presenta con ellos. Y no con los judíos. ¿Por qué? ¿Por qué no a los judíos? ¿Qué dice la teología entonces? Teológicamente Jesús está diciéndole a los judíos, con los judíos no me reúno más. Yo me voy a reunir con ustedes. No el sábado, el domingo. Entonces ellos utilizan Hechos 17:1 en adelante, cuando los judíos están reunidos el sábado. Entonces Pablo llega y dice Pablo tiene la costumbre de reunirse con los judíos. Entonces ellos dicen, aquí la Biblia dice, aleluya, dice la Biblia que se reunían los apóstoles el día sábado. Que vengan a acordarme a mí con ese cuchillo de cartón. Miren que no es, miren que es mentira. Este es el argumento que tiene su tío. Esta es la cita que su tío le va a dar. Y dice, mire, los apóstoles se reunían, Pablo se reunía el día sábado. Vamos a ver si es verdad. Dale. Pasaron por Anfípolis y Apolonia, donde los judíos tenían una sinagoga. ¿Los qué? Los judíos. No los cristianos. ¿Observan bien? No los cristianos. Y ellos están diciendo que son los apóstoles, los cristianos. Pablo, según su costumbre, se presentó allí durante 3 sábados. Pablo encuentra a los judíos reunidos los sábados. No les va a predicar el domingo. Según la costumbre De Pablo, de predicarle a los judíos, de llegarle a los judíos. Pablo tenía la sinagoga que era. la sinagoga era el lugar donde se reunían los
judíos, no los cristianos. Ent- ¿Ah? Como le dice aquí, ¿Cómo dice ahí? pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Ahí era donde los judíos se reunían el sábado. O sea, la sinagoga era como la iglesia. Como la iglesia. Una Sí, sinagoga como la de iglesia. los judíos. o sea, De los judíos. Aquello donde ellos, ¿se acuerda que ellos reunían los domingos? Pero como era costumbre de los judíos reunirse el sábado, si ellos se reunían el domingo, iban a estar en contra de los judíos, tenían miedo. Entonces por eso estaban con las puertas cerradas los domingos, porque no era costumbre. Y Jesús se presenta en medio de ellos con las puertas cerradas y les dice, no tengan miedo, la paz esté con ustedes. Y se le presenta el primer domingo y se le presenta el segundo domingo, porque él está iniciando que los judíos, los discípulos, que también eran judíos, venían cambiando, un cambio. Entonces ellos se sienten asustados, pero Jesús los acompaña. Entonces, Hechos de los Apóstoles dice que ya Pablo va donde los judíos, pero vamos a ver a qué va. Perdón, bueno, si se salieron o sea, si ya no estaban reuniéndose en la iglesia de los Sí, judíos, sí. ¿sí? ¿Sí? O sea, empezaron como una nueva iglesia en ese momento, cuando Jesús dijo, la paz les dejo, porque ya no se estaban reuniendo con los judíos. Sí, Hechos 27 ya lo leímos. El domingo se reunían los discípulos para la fracción del pan. Hechos 27 ya lo leímos. O sea, dejaron de ser Sí. judíos. Ya dejaron de reunirse como los judíos, sí señor. Y ¿Y ya esa cuando... iglesia cómo se llamaba entonces antes de estar Jesús? O sea, antes de Jesús llegarle a La iglesia judía. iglesia judía. Sí, claro. Eran los judíos, la religión judía. Lo leo, padre. O sea, no tenían No, religión. no. El Era... nombre se le dio después de católico, fue después de ahí, ¿sí? Claro. Después primero le da el nombre de cristianos en Antioquía. Y después en Antioquía, en el año 107, se le da el nombre de católico por San Ignacio de Antioquía, en donde se le llamó cristiano. Entonces, observe que Pablo se va a reunir con los cristianos, con los judíos. Pero dice, tenía la costumbre de reunirse con los judíos. Entonces ahí puede decir el adventista, mire, Pablo a pesar de ser cristiano, iba a la sinagoga el sábado a cumplir. Y va a ver que no era para cumplir. ¿A qué se reunía el sábado? Dale, para ver para qué iba. Pablo, según su costumbre, se presentó allí durante 3 sábados, discutió con ellos sobre las escrituras. Entonces no iba Pablo al culto con los judíos. Iba 3 sábados seguidos, o sea que no todos, sino escogió 3 sábados seguidos y fue a discutir con ellos. ¿Y por qué no fue a discutir el domingo? ¿Cómo dice ahí? Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Entonces Pablo siente la necesidad de predicarle a los judíos. ¿Se acuerda que un día Pablo se cansó? Y dijo, no les predico más a ustedes, me voy con los paganos. Porque Pablo quería convertir primero a los judíos. Pero entonces él, ¿cuándo los iba a encontrar reunidos? Si les predicaba el domingo, encontraría la sinagoga sola. Tenía que llegarle los sábados. Pero aquí entonces, esta es la mentira de los adventistas. Entonces dice, aquí dice que Pablo y los apóstoles se reunían el día sábado. No digan mentira. Aquí dice que se reunían los judíos y que Pablo fue 3 sábados a discutir con ellos, porque estaban reunidos, tenía que agarrarlos reunidos, a mostrarles que Cristo era el Mesías. Entonces, ¿por qué mienten? ¿Por qué engañan? Ahí es donde yo les digo, amemos la verdad. La verdad nos hace libres. Ahora, ¿y por qué los cristianos celebran el domingo? ¿Habrá algún motivo de peso? No sé si ustedes escucharon la lectura de estos días, la de 1 Corintios 15, creo que es el 20. Creo que es el 20 en adelante, 15, 20, si no me pelo. 1 Corintios 15, creo que es el 20 en adelante. ¿Cuál es el motivo de la celebración del primer día de la semana? ¿Por qué 1 Corintios 15, 20 en adelante? ¿Cuál es el motivo? Yo quiero que ustedes vean, ¿cuál es el peso? ¿Dónde está el peso de cambiar el día de reposo por el día domingo, día del Señor? ¿Hay algo de peso? ¿Cómo dice el 20? A ver, ¿qué dice el 20? Pero Cristo ha resucitado de entre los muertos como primicias de los que mueren, porque como por un hombre vino la muerte, así
por un hombre la resurrección de los muertos. Y como todos mueren en Adán, Bueno, si quieren un poquito más atrás, vamos a ver dónde comienza eso. Como en el 15, ¿verdad? En el 16, creo. ¿En el 16? Lea el 16. No, el 15. en el 15 dice, incluso seríamos falsos testigos de Dios, pues contra Dios testificamos que ha resucitado a Cristo, mientras que no lo ha resucitado si los muertos no se resucitan. Sigue. Porque si los muertos no se resucitan, Ajá, escuchen esto. Aquí donde viene el centro, ¿por qué se cambió el sábado por el domingo? porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, ¿qué pasa? Y si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Entonces, ¿por qué los discípulos se reunían el domingo? Para recordar que Cristo ha resucitado y que su fe no es vana. ¿Qué pasa si Cristo no ha resucitado? Y si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Todavía están sus pecados, y por tanto, los cristianos que han muerto están perdidos. Entonces, ¿ven por qué se celebra el domingo? ¿Por qué celebramos el día de la resurrección? Porque si no celebramos el día domingo, si no celebramos la resurrección, si Cristo no resucitó, entonces nuestra fe es vana. Los que ya murieron están condenados. Nosotros somos los más desgraciados de la tierra. A ver, creo que lo dice ahí o más adelante. Si lo que esperamos de Cristo es solo para esta vida, somos los hombres más desgraciados. Entonces hay un sentido, hay un peso. Hay un peso porque los cristianos celebran el domingo. Porque si Cristo no ha resucitado, somos los más desgraciados de la tierra. Ah, pero si Cristo resucitó, somos los más dichosos. Entonces la resurrección hay que celebrarla. Por eso los cristianos celebran la resurrección de Cristo. Adelante. Bien. Sigue adelante. Padre, ellos son de San Cristóbal. ¿Son de San Cristóbal? Viene de la iglesia de Sorca. ¿Pero son católicos, presidente? Ah. Venga, adelante, venga. Diga. Pero Él es el siéntese. padre Luis Toro. Encantado, bienvenido. ¿Necesita hablar conmigo o no hay problema? Estamos teniendo un momentico. Si quiere, siéntese, escucha y compartimos, seguimos adelante. Siéntese porque... ¿Tiene que ir para dónde? Ah, pero luego viene o qué? Ah, para yo atenderlo más antiguo porque estamos... Ah, bueno, está bien. Entonces, observen ustedes por qué la iglesia pone en el centro del tapete lo más pesado, lo más importante en la vida del cristiano es la resurrección de Cristo. Porque si Cristo no ha resucitado, nuestra fe es vana. Y si Cristo no ha resucitado, nuestros pecados todavía los tenemos, no somos salvos, estamos condenados. Y si Cristo no ha resucitado, somos los más desgraciados de la tierra. Ah, entonces hay un motivo por el cual los cristianos celebraban el día domingo la resurrección de Cristo. Por algo lo celebraban. Esto no lo saben los adventistas. Ah, no, que el domingo lo metió Constantino. ¿Constantino? Mire, ahí está el primer día de la semana. Que lo guardó Constantino. Es que no lee las escrituras. Se deja. Ahora, que me muestre dónde dice la Biblia que Constantino fue quien puso eso. Así como yo dice, muéstreme que la Biblia da. Bueno, muéstreme. Yo le muestro que no fue Constantino y le estoy comprobando con la Biblia Reina Valera, con la Biblia Católica, para que ustedes lo vean. No se trata, hermanos, no se trata de que diga, es que yo estoy en contra de los adventistas porque me caen gordos, ¿no? Lo que estoy en contra es de la falsedad, de la mentira, del engaño de ellos. ¿Por qué mienten? ¿Por qué mienten? ¿Por qué dice que los apóstoles guardaban el día sábado? Eso no existe. Guardaban el día domingo. Déjelo rodar, a ver, la otra pregunta. Característica, ya se sabe que no es iglesia de Dios. Porque una iglesia que rechace los 10 mandamientos tiene que tener dos opciones, o sirve o no sirve. O son la ley de Dios verdad o son la ley de Dios mentira. Tendría que volver a hacer otra ley, según lo que él dice. Porque yo no puedo tomar una parte de esa ley, la cual fue escrita con el dedo de Dios, la cual es incambiable y la cual no implica solamente un solo mandamiento, implican los 10 y que sobre todo hay que guardarlos a conciencia. Entonces, dice que esos mandamientos no se pueden cambiar.
oye, ciertamente no se pueden cambiar, como le decía esta mañana, antes de que se cumpliera. Pero después que se cumplen, no hay ningún problema. Ya Cristo cumplió los mandamientos. Y el problema es que cuando Él dice, yo no vine a abolir la ley, ¿se acuerda que esta mañana lo leíamos, Mateo 5, 20, del 17 en adelante? Yo no vine a abolir la ley, sino darle cumplimiento. Cuando viene Cristo, entonces Él mismo cambia los mandamientos, Él mismo los cambia después que cumple. Porque nadie puede violar esos mandamientos, abolirlos. La gente lo tiene que cumplir. ¿Quién lo cumplió? Solamente uno. ¿5 qué? 5:17 en adelante. A ver, ¿usted cree que algún adventista puede cumplir los 10 mandamientos? ¿Nadie? A ninguno en el Antiguo Testamento, ni Abraham, ni Isaac, ninguno de los patriarcas, nadie cumplió los 10 mandamientos. Nadie. El único que lo cumplió, Cristo. Ahora, cuando Cristo lo cumple, dice, todo está cumplido. Cuando Cristo lo cumple, entonces se cumple el Antiguo Testamento. Y comienza el Nuevo Testamento. Y el Antiguo Testamento, entonces, ya cuando pasa el Antiguo Testamento, eso queda antiguo. Y comienza el Nuevo. Cuando comienza el Nuevo, Jesucristo entonces toca los mandamientos. Los toca. Los cambia. Que eso le cuesta a ellos creer que Jesucristo los cambió. Pero es sencillo, es sencillo. Cuando Cristo lo cambió, es sencillo. Porque antes de venir Cristo, el mandamiento decía, no codiciarás la mujer de tu prójimo. O sea, la única manera para cometer adulterio era usted quitarle la mujer al prójimo. Pero si la mujer le quitaba el marido a la vecina, eso no era pecado. Mire, esta pregunta que está en Mateo 5, o sea, el cuarto 5, 20. 20, ¿sí es? Sí, vamos a leerlo desde el 17. Vamos a leerlo desde el 17. Vamos a leerlo desde el 17 porque tenemos que aclarar las cosas. Ajá, dice, no pienses que he venido a derogar la ley y los profetas. No he venido a derogarla, sino a darle cumplimiento. A ver, vamos ahí. Jesucristo no vino a derogarla, no vino a destruirla, a decir, esto no sirve para nada, esto no vale, no lo cumplan, eso es mentira de Dios, rebelémonos contra Dios. Eso se llama derogar. Algo que Dios puso, usted lo va a destruir. Él dice, yo no vine a eso, yo vine a cumplirlo. ¿Por qué vino a cumplirlo? Porque nadie podía cumplirlo. Yo vine a cumplirlo. Ahora, cuando Él lo cumple, entonces ya se cumple el Antiguo Testamento. ¿Y por qué se cumple el Antiguo Testamento? Porque Él mismo lo dijo. Léale usted, Él mismo lo dijo. Lucas 16:16 que leímos esta mañana. ¿Hasta cuándo era? ¿Hasta cuándo era que llegaba esa ley? Yo no vine a abolir la ley. Lucas 16:16. Sí, yo vine a darle cumplimiento. Vamos a ver. La ley y los profetas llegan hasta Juan. Entonces se cumplió. Él no vino a abolirlo. Él vino a cumplirlo. Y llega hasta Juan. ¿Lo cumplió? Él lo cumplió. Viene Juan. Y cuando viene Juan, ya es el último de los profetas. Ya Cristo cumple. Todo está cumplido, dijo en la cruz. Y se cumplió. La ley, esto no lo dijo el cura. Esto no lo dijo Constantino. Lo dijo Cristo. ¿Quién fue el que lo dijo? Y les dijo a los fariseos, ¿lo leo más atrás? Sí, más atrás. 14 dice, El capítulo que leí ahorita. los fariseos, amigos del dinero, oían esto y se burlaban de él. Y les dijo, ustedes presumen de justos delante de los hombres, pero Dios conoce sus corazones, porque lo que estima tanto entre los hombres no tiene valor alguno ante Dios. La ley y los profetas llegan hasta Juan. La ley y los profetas llegan hasta Juan. ¿Y a quién se lo está diciendo? A los fariseos, que se presumían como los adventistas de la ley. Y decían, nosotros nos salva la ley. Y eso, lo que para ustedes es importante, para Dios no. Porque ya llegaba hasta Juan. Él dice, esto llega hasta Juan. Esto ya no tiene más. La ley, esa que los adventistas ponen por arriba y que dice que es el fundamento de la iglesia, llega hasta Juan. ¿A quién le creo yo? ¿A Cristo o a los adventistas? Y en lo que dice Mateo 5:18, A ver qué dice entonces Mateo 5:18. Siga. dice, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo?
hasta que pase el cielo y la tierra. Ajá. Ni una jota ni una tilde pasará de la ley, Siga. hasta que todo se haya cumplido. Ah, hasta ahí. Hasta que ahí. ¿Y a cuándo se cumplió? Hasta Juan. Llega hasta Juan. ¿Y Cristo qué dijo? Yo no vine a abolirlo, yo vine a cumplirlo. O sea que era verdad lo que decían los judíos. Este es el fundamento de la religión judía, la base de Dios, pero hasta que se cumpla. Hasta que se cumpla. Fallará el cielo y la tierra, dejará fallar el cielo y la tierra. Pero ojo, esto es hasta que se cumpla. O sea, que todo mundo tenía que cumplir eso al pie de la letra. Era un mandato de Dios. Pero hasta que llegara Juan, porque la ley y los profetas llegan hasta Juan. Entonces, después de ahí, ya comienza el Nuevo Testamento, el nuevo pacto. Y entonces, ¿para qué nos vamos a quedar con el antiguo pacto cuando está el nuevo? Ah, si usted lo violaba antes de que Cristo lo cumpliera, usted tenía que pagar, porque no podía fallar ni la tilde de la I de la ley. No podía. Hasta que se cumpliera. Y por eso Jesucristo cuando está en la cruz dice, todo está cumplido. Por eso dice, yo no la vine a abolir, yo vine a darle cumplimiento. Para que lo que se había profetizado, que llegaría hasta Cristo, y lo dijo Pablo. No solamente lo dice Cristo, Pablo lo dice en Gálatas. A ver, Gálatas, capítulo 3, llega hasta Cristo. A ver, Gálatas, adelante. Gálatas 3, en capítulo 3, versículo 25, por ahí será. ¿Qué dice el 25? 25 dice, pero venida la fe. Un poquito más atrás. 23. Pero antes que viniese la fe. Ajá. La ley nos conducía al maestro. Ajá. Léalo, la Reina Valera. Escuche cómo dice el 23. Lo dice Pablo, ¿no? Y recuerde que Pablo era maestro de la ley. ¿Qué dice? Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. Bajo la ley. Antes de que viniera la fe. Antes de que viniera Cristo. Estábamos obligados a cumplir la ley. Encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. Nuestro ayo, nuestro maestro, nuestro pedagogo, el que nos instruye, ha sido nuestro ayo. Para llevarnos a Cristo. ¿Para llevarnos a dónde? A Cristo. Siga. A fin de que fuésemos justificados por la fe. Siga. Pero venida la fe. Pero venida la fe con Cristo. Ya no estamos bajo ayo. Ya no estamos bajo ¿El ayo qué es? el ayo. El maestro que era la ley. La ley era el maestro que nos llevaba a Cristo. Aquí dice bajo el pedagogo. Pedagogo. El maestro. Bajo que nos lleva a Cristo. Cuando llega la fe, ya no estamos bajo la ley, que era el pedagogo, que era el ayo, que era el que nos conducía a Cristo. Pues todos sois hijos de Dios, por la fe en Cristo Jesús. Entonces ya, esa ley que era tan importante, que era el pedagogo la que nos instruía, la que nos enseñaba, la que nos daba todo lo que Dios quería, ya llegó hasta Cristo. Entonces, si llega hasta Cristo, y lo dice 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 5, otra cita, no le voy a dar una, le voy a dar varias, para que ustedes se den cuenta que llega hasta Cristo. Padre, disculpe, que... 2 de Corintios, capítulo 3, versículo, vamos a leer desde el 5. Segunda de Corintios 3:5. No que seamos competentes. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo. Ajá. ¿Sí? Sí. Segunda de Corintios A ver, vamos a leerla de ahí, 2 de Corintios 3, 5. 3:5. Vamos a leerla de ahí, Nino. No es que sea capaz por mí mismo de hacer algo como cosa mía, pues mi capacidad viene de Dios, que me ha capacitado para ser ministro de nueva alianza. ¿Se acuerda cuando se cumple la antigua? Eso queda atrás. Y ahora viene nueva alianza, pero hay ministros en la nueva alianza. En el Antiguo Testamento habían ministros, pero ahora en el Nuevo Testamento hay nueva alianza, hay nuevos ministros. Siga. No de la letra, No de la letra. sino del espíritu, pues la letra mata, pero el espíritu
da vida. ¿Y qué será la letra que mata? Todavía no sabemos. ¿Cómo lo dice ahí? ¿No de qué? Dice, no de la letra, sino del espíritu. Igualito, siga. Entre la ley de Moisés y el Espíritu de Cristo. Y si el ministerio de muerte grabado en letra sobre piedra fue... ¿Cómo llama a la ley de los 10 mandamientos? grabado en letra sobre piedra. Lo que estaba grabado en letra sobre piedra se llaman los 10 mandamientos. Lo llama letra y lo llama ministerio de... Moisés. de muerte. Ministerio de muerte. Véanlo, nótenlo. Es el 3:7. Subráyenlo porque aquí es donde los adventistas se tapan los ojos para no ver. Para que ellos no quieren ver que la Biblia dice que llega hasta Cristo. Y que ahí ya para nosotros ya no es sino un ministerio de muerte. Esto ya acabó. Eso ya con Cristo hasta ahí llegó. Repítalo. Y si el misterio de muerte... Ministerio. Sí, el ministerio. Porque era algo que Dios había dejado y que tenía que cumplirse, ¿verdad? Y el que fallara, ¿se acuerda? Esto era un problema, moría, tenía que morir. Pero, ¿hasta cuándo? Otra vez. Si el ministerio de muerte grabado en letras sobre piedra... No me venga a decir que era la ley ceremonial, porque la ley ceremonial no estaba grabada en letras sobre piedra. Lo que estaba grabado sobre piedra, ¿se acuerda que vino del monte Sinaí? Eran los 10 mandamientos. Entonces está hablando de los 10 mandamientos. Fue glorioso. La palabra fue significa pasado. Sí fue. Y por eso Jesús dice, yo no vine a abolirlo, yo vine a darle cumplimiento, porque fue glorioso, fue dejado por Dios, fue glorioso. Fue glorioso hasta el punto de que los israelitas no podían mirar fijamente al rostro de Moisés a causa del resplandor. ¿Se acuerda cuándo sucedió eso, Nino? Cuando venía bajando del monte Sinaí con las tablas de la ley, con los 10 mandamientos. Y por eso fue glorioso. Que era pasajero. ¿Se da cuenta, Nino? Esto es lo que los adventistas no aceptan. Porque ellos dicen, eso es eterno. Eso se tiene que cumplir hasta en el cielo, se tiene que cumplir. Pero aquí la Biblia dice, es pasajero. Llega hasta Juan. ¿Se acuerda? Los profetas y la ley llegan hasta Juan. La de los 10 mandamientos, la de la tabla de piedra, la del monte Sinaí. O sea, no me venga a decir a mí que son los ceremoniales, que ellos dicen, inventan. ¿Qué son los ceremoniales? ¿Por qué mienten? Aquí dice la tabla de la ley, dada a Moisés en el monte Sinaí, ahorita lo van a ver. Entonces, ¿cómo me van a engañar a mí si yo tengo las pruebas? Aquí es donde yo le digo, a mí, cuando yo le digo, el gato es blanco, yo tengo los pelos del gato en la mano. ¿Por qué los adventistas? Yo recorrí el mundo y les reté. Y les decía, vamos a dialogar a los teólogos de ellos, a los que supuestamente, vamos a dialogar. Y que un teólogo protestante que vea este video, porque lo tienen que ver algún día, me refute. Con capítulos y versículos, lo reto. No importa en cualquier parte del mundo, lo reto. Yo sé que usted está viendo este video. Llámese, Juan. Que Juan me refute esto. Pero que lo lea y me lo refute con Biblia. No que me diga, no, lo que pasa es que no. Con capítulos y versículos como yo lo estoy haciendo. Esto no lo puede hacer. No existe. Es que la ley ceremonial. Ley ceremonial. Los 10 mandamientos, ley ceremonial. La de tablas de piedra. Que Moisés venía bajando y el rostro se le resplandecía por lo que traía las tablas de la ley. Y había hablado con Dios. ¿Cómo me va a decir que era ceremonial? Vaya a decirle a los tontos que es la ley ceremonial. Sí, en el 8, ¿no? Ahí yo lo voy a decir. Pongan cuidado, siga. Voy en el 8, ¿no? Pero lea el 7 de nuevo. Y si el ministerio de muerte grabado en letras sobre piedra fue glorioso hasta el punto de que los israelitas no podían mirar fijamente al rostro de Moisés a causa del resplandor, que era pasajero, ¿cuánto más glorioso no será el ministerio del Espíritu si el ministerio de condenación fue glorioso? ¿Cómo llama otra vez en los 10 mandamientos? ¿Ministerio de qué? En el 9, si el ministerio de condenación fue glorioso. Eso es mentarle la madre a los adventistas. Decir que esos mandamientos es ministerio de condenación y que fue glorioso, que ya no es glorioso, que ya no vale, eso es mentarle la madre. Y eso entonces el cura nos está insultando, el cura es un grosero, el cura no. No, esto no lo escribí yo. Eso lo inventó Constantino, no, Constantino no había nacido. Eso está bien en la Biblia y en la Biblia de ellos. Sigue. Si el ministerio de condenación fue glorioso,
mucho más lo será el ministerio de salvación. Entonces está poniendo por encima del Antiguo Testamento el Nuevo Testamento. Superior, mucho más. ¿Por qué se quedan ellos con el Antiguo si tenemos algo superior a eso? Más aún, lo que bajo este aspecto fue glorioso en aquel ministerio ni siquiera merece tenerse en cuenta. Fue glorioso. Pero ya no se necesita mantenerlo en cuenta. Repítelo, a ver. Ni siquiera merece tenerse en cuenta, comparado con esta gloria soberana del Evangelio. ¿Se da cuenta? Ya no tiene ni siquiera para qué tomarlo en cuenta. ¿Por qué los adventistas se pegan a eso? Es que no han leído esto. Con lo que tenemos nosotros en el Nuevo Testamento, en la Nueva Alianza, por eso llama Nuevo Testamento, en el Evangelio, algo tan glorioso, algo tan espectacular, y ellos se quedan con el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Pero muchachos, prepárense porque ahorita viene más claro todavía que está hablando de la ley, de los 10 mandamientos del monte Sinaí, para taparle la boca a cualquier adventista y para que ellos se muerdan la lengua, me insulten, me mienten la madre, pero no pueden refutarme. Dale. Pues si lo pasajero fue glorioso, mucho más lo será lo permanente. ¿Sí? Eso fue pasajero. Lo permanente es el Nuevo Testamento. Eso es lo que nos queda a nosotros. Teniendo de tal esperanza, procedamos con entera libertad. Y no entera libertad. Libres. Ya no estamos pendientes que si esto o aquello. No. Entera libertad. Ya no miremos el Antiguo Testamento. Siga. Y no como Moisés, que se tapaba la cara con un velo para que los israelitas no se fijasen en su resplandor, que era pasajero. Lo vuelve a repetir, ¿no? Y cuando la Biblia repite algo es porque es muy importante. Pero su entendimiento se embotaron y aquel velo permanece de tal modo que les impide comprender el Antiguo Testamento y no se dan cuenta de que Cristo ha descorrido ya el velo. Hasta hoy, siempre que leen a Moisés... Lo leyó muy rápido y lo leyó confuso. Léalo más. No, está bien. Pero sus entendimientos se embotaron. Y eso es lo que les pasa a los adventistas. Se le embota el entendimiento. Y aquel velo permanece de tal modo que les impide comprender el Antiguo Testamento. Les impide comprender. Y no se dan cuenta de que Cristo ha descorrido ya el velo. No se dan cuenta que ya Cristo corrió el velo. Ya Cristo viene a darnos a nosotros un nuevo testamento, una nueva alianza. Ya quitó ese velo. Siga. Hasta hoy, siempre que leen a Moisés, los 10 mandamientos, el Antiguo Testamento, la antigua alianza, el velo nubla su mente. A los adventistas, el velo les nubla la mente. No les permite ver el mensaje de Cristo. Les nubla la mente. Pero cuando se conviertan al Señor, cuando vean las cosas como yo se las estoy explicando a ustedes y se conviertan al Señor, pero cuando se conviertan al Señor, desaparecerá el velo. Desaparecerá el velo. Ya podrán ver con claridad. ¿Qué es lo que ustedes están comenzando a ver ahorita? Ya comienzan a ver con claridad lo que está en la Biblia, lo que está en el Nuevo Testamento. Ya lo que ellos digan. El Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces ahí está la libertad. Ya nosotros tenemos que darnos cuenta que esto llegó hasta Cristo.